metros cúbicos por segundo. Yo quiero saber el volumen que tengo que me va a entrar en un año. ¿Qué tengo que hacer? Este caudal, multiplicarlo por, si es por segundo, por 60 para llevar a metros cúbicos por minuto, por 60 para llevar ¿a qué? A metros cúbicos por hora, por 24 y tengo por día. Y por 365 y tengo el volumen por año. ¿Sí? Primera cosa. Después yo tengo una vida útil de mi presa. Yo estoy diseñando para vida útil de 100 años. Por lo tanto, como tengo el volumen anual de sedimento, lo multiplico por 100 y tengo el volumen durante mi vida útil. Voy a la curva isométrica, entro con 100 este volumen y la cosa es que determino esa altura. Perdón. Multiplico por la vida útil, 100 años, me voy a la curva isométrica y me dice yo tengo que dejar esta altura X y decir aquí voy a colocar mi hora de toma. ¿Sí? Mi toma. Para riego, agua potable, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que sucede? Miren, ¿cómo hemos calculado? Todo se origina acá. ¿Sí? Y si uno mira, voy a hacerlo desde aquí. Acá hay una cuenca de aporte, ¿sí? Y nosotros hemos calculado cuánto es la erosión, aquí la erosión, cuánto de eso llega al río principal, hemos calculado el caudal de sedimentos y sabemos. ¿No? Pues, ¿qué estamos asumiendo nosotros? Que nuestra presa, voy a ver así, aquí pongo los 100 años de vida útil, estoy asumiendo que el primer año, ¿no? Digamos, mete este valor, ¿sí? El año 1. Pero estamos diciendo, lo hemos multiplicado por 100. Entonces estamos asumiendo que si el año 1 entraron 1000, voy a poner así, el año 2 entraron otros 1000, serían 2000, es decir, es acumulado. ¿Ya? Voy a simplificar acá. Año versus volumen muerto. Y a los 100 años tienes el volumen que necesitas. ¿Sí? Bien. Pero eso funciona en la medida que las condiciones de tu cuenca, de tu río y todo eso se mantengan. Pero ¿qué pasa si aquí empezamos ¿se acuerdan cuando dijimos, una presa lo que hace es inundar ciertas zonas que antes eran agrícolas, la gente se compensa y sube más hacia las laderas y practica con más intensidad la agricultura porque ahora la presa está llena? ¿Sí? Y si antes por erosión todo eso nos llegaba a 100, ahora resulta que la gente hace cosas en su área de influencia, acá, en la cuenca de aporte.
Por lo tanto, nosotros habíamos supuesto, ¿se acuerdan? Ya, primer año 100, el segundo año otros 100, por lo tanto el volumen es 200 acumulado al segundo año, 300 y así. Pero ¿qué pasa? Como les digo, que hay una serie de otras actividades. ¿Y qué va a pasar? Que en realidad lo que estimamos que era 100 toneladas por hectárea, ¿cómo es? Toneladas por año, va a ser 120. El primero 120, el segundo un poco más. Entonces esta curva va a cambiar. ¿Ah? Y la diferencia entre las dos curvas es que algo de actividad se desató dentro de la cuenca. Y eso nosotros no lo habíamos incorporado. Entonces, en vez de decir que 100 metros cúbicos, el segundo año van a llegar 120, entonces ya son 220. El tercero 140, entonces esa brecha se va haciendo más rápido. Y lo que nosotros pensamos llenar hasta este lugar en 100 años, se va a llenar en 20 años. Entonces, mi vida útil que tenía 100 años se reduce a 80 años o menos. Y es por esto. Entonces, por eso es que para mantener los 100 que hemos hecho en la hipótesis, siempre hay que mirar la cuenca, hay que hacer un manejo integral de su cuenca de aporte, es decir, evitar que haya erosiones. Si hay prácticas agrícolas, que no hagan con prácticas erosivas. Si hay deforestaciones, que no deforesten. Es decir, hay una serie de elementos que ayudan a que haya más producción de erosión y por lo tanto acortamos la vida útil de nuestra presa. Ese es en la estadística el principal problema de las presas en Bolivia. La actividad agrícola en su cuenca de aporte. Si hay actividad agrícola, obviamente que va a haber un crecimiento de tasas de erosión que después se van a ir a su presa. Si hay actividad agrícola, a veces, ¿qué va a suceder? Por el hecho de que se inunde la presa, la gente se desplaza a la parte superior y aumenta la frontera agrícola. Por lo tanto, hay cambio de uso de suelo. Lo que antes era pastizales, ahora va a volverse para agricultura. Y lo que es agricultura, después de la cosecha, preparo el terreno, si viene la lluvia, me genera erosión laminar, pérdida de suelos, esos suelos se van hasta el cauce y el cauce después mete a la presa. Entonces, ojo con el tema de sedimentación invasiva. Vamos a compartir otra vez. Esto es lo que tenemos que aplicar. Proteger contra las conocidas y anticiparse a las causas de falla. Rebosamiento y borde libre, ya sabemos, un buen diseño de vertedero. Estabilidad, garantizar ángulos de fricción. Control de infiltración, poner lo que se llaman filtros para evitar la tubificación, la erosión, la migración, la tubificación. Protección de taludes, ponerles buen rip-zap. Obras de desagüe, evitar que haya erosiones de base, hay que conducir por un canal el agua y disminuirle la energía. No se olviden lo que les decía, este es el criterio, proteger y anticiparse. Bien, vamos a entrar ahora a... Ustedes han hecho todo su reconocimiento, han identificado los posibles ejes, han visto la erosión, etcétera, etcétera. Y ahora dice, más o menos, ya tengo definida mi presa de tierra y tengo que darle una forma, ¿no? Estamos hablando de... Entonces, como les decía,
En una presa es darse la presa, poner los elementos y después hacer todas las verificaciones. Y para eso necesitamos darnos una sección. Por eso dice, se debe asumir una sección y proceder a la verificación. En los cuales, ¿dónde verifico? En los 3 escenarios. Fin de construcción, operación y vaciamiento rápido. ¿Ya? Entonces, todos los criterios para garantizar seguridad. ¿De dónde obtengo esto? El hecho de darle un talud, etc. Podemos tener diseños preliminares, podemos tener algunos proyectos en la cuenca de al lado. Es decir, podemos, lo que siempre hacemos, ¿no? Buscamos proyectos similares. Buscamos, ¿ya? Esas son, ¿ya? Una referencia, puede ser un diseño preliminar, ¿no? Pero la sección debe acusar condiciones reales. ¿Dónde realmente la vamos a emplazar? ¿Qué tipo de materiales tenemos en nuestros bancos para hacer la construcción? No es que el hecho de que yo tenga una presa en la cuenca de al lado que es igualita, tengo que asumir los datos de esa cuenca. No. Pueden ser referenciales, pero no puedo asumirlo como los más adecuados. Cada una de las presas tiene su particularidad, por lo tanto hay que estudiar en base a su particularidad. Y eso significa planear una investigación. Es decir, para poder definir una sección de presa, tengo que investigar las condiciones particulares que se refieren al sitio que he elegido. Todo lo que existe es lo que se llama información secundaria. ¿No? ¿Qué significa información secundaria? Proyectos, estudios, etcétera, etcétera. No se olviden que se llama secundaria también porque ustedes no son responsables de ello. Ustedes van a tomar esa información, pero no son los responsables como para decir, esta es la información que voy a utilizar. Lo que sucede es que en base a estos diseños preliminares, etcétera, etcétera, lo que nosotros hacemos, tenemos que, para darle la particularidad a nuestra presa, tenemos que generar o ir a buscar lo que se llama información primaria. Y eso es algo que ustedes lo van a realizar en su sitio de presa. ¿Y eso en qué se traduce? En el plan de investigación. Entonces, tienen que hacer una investigación para su presa independiente de toda la información que exista. Ustedes tienen que hacerse responsables de la información primaria, que es la que toman en terreno, o, por supuesto, pueden tomar cierta información secundaria. Si la validan en terreno, pasa a ser información primaria. Pero el proceso de validación ya es responsabilidad de ustedes. Y si esa información secundaria que tenían de proyectos de referencia, ustedes la validan en terreno y pasa a ser información primaria, por lo tanto ustedes son ya los responsables. Y eso es el planear la investigación de un sitio de presa, o lo que se llama el programa de planeación de la investigación. Las investigaciones sobre el sitio de la presa requieren de una planeación cuidadosa y una inversión. Hay que tomar el tiempo que se necesita y, por supuesto, recursos, no solamente humanos, sino económicos. Por supuesto que
¿Quién define el tamaño de esta investigación? Es su proyecto, el tipo de proyecto, los propósitos que tienen, la magnitud, etcétera, etcétera. Es decir, no es lo mismo hacer una investigación para una presa de 20 metros que hacer para una presa de 190 metros. Los pasos probablemente son los mismos, pero la dimensión del programa es diferente. Bien, ¿qué debemos investigar? Antes, esto quiero que entendamos bien. Los objetivos del proyecto, los propósitos y su magnitud determinan lo que debe investigarse. ¿No? A ver. Sin embargo, dentro de la misma investigación también hay cambios de magnitud. Vamos a ir a ver. Por ejemplo, en una presa, lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama la información espacial. ¿No? Eso es lo primero que vamos a hacer. Información espacial. ¿Qué significa información espacial? Que todo punto tiene que tener sus tres datos. X, Y, Z. Y esto es lo que se llama georreferenciamiento. ¿Ya? Todo elemento de una presa tiene que estar georreferenciado. Y al estar georreferenciado significa que tiene que ver con el terreno, con el espacio, y por lo tanto tenemos que hacer un estudio de información espacial que en la jerga ahora, bueno, en la jerga normal se llaman los mapas o planos que debemos tener. Y obviamente el tipo de investigación está adecuado al propósito. Y aquí voy a ir. Cuando hablamos de mapas, para nosotros tiene que ver todo lo que ustedes le llaman topografía. ¿Ya? Es decir, escalas de los mapas topográficos, curvas de nivel en diferentes lugares, en el sitio de presa y demás. Pero aquí quiero que hagamos una diferenciación y para eso vamos a ir al Jamboard. ¿Eh? Cuando ustedes estén eligiendo su presa, el eje de presa y quieren ir a defenderla o quieren especificar. ¿Sí? A ver, ustedes van a ir y quieren poner en una hoja, mostrar, miren, este es mi proyecto. ¿Sí? Es un río, etcétera, y yo voy a interceptarla con una presa. Solamente para ilustrar mi proyecto, ¿ya? ¿Dónde está y demás? Pero por otro lado, ¿se acuerdan? Yo sé que yo quiero saber cuál va a ser el proceso de llenado de mi presa y cómo se va a ir formando el área de inundación. ¿Sí? Y estoy hablando en ambos casos, acá que tengo que trabajar la curva isométrica. Aquí que tengo que trabajar es simplemente un plano. Y es información espacial. ¿Cuál es el propósito de acá? Solamente mostrar una mirada general. Aquí está mi eje de presa, aquí este es el área de inundación y puedo poner, esta es la cuenca de aporte, etc. Esto, por ejemplo,
ese es su propósito, yo puedo trabajar con las cartas IGM y no necesito hacer topografía. Porque si es esta escala, bueno, ustedes saben, yo puedo trabajar con la escala 1 en 250.000, 500.000 o 1.000.000 que tiene el IGM, lo que se llaman las cartas del IGM, ¿sí? Inclusive ahora esto puedo trabajarlo con imágenes satélite y demás. ¿Por qué? Porque aquí el orden de magnitud básicamente me lo da ¿quién? Me da el tamaño de hoja donde yo voy a hacer esta representación. Imagínense que trabajo 1 en 500.000. Pucha, en mi tamaño A4 se va a ver un punto y no voy a poder ver nada de ilustrar de manera general. Entonces tendré más o menos que utilizar una información del IGM que me permita dibujar acá y mostrar rápidamente, sin hacer obviamente estudios y demás. Sin embargo, por ejemplo, para construir mi curva ipsométrica, ¿cuál es el propósito de mi curva ipsométrica? Saber cuánto va a almacenar, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello, ustedes saben, tengo mi presa, intercepto un río, y mi río tiene una cuenca de aporte, que la puedo ver, como te decía, con el IGM, pero mi presa va a tener un área de inundación. Por ejemplo, para saber la cuenca de aporte, trabajaré con una escala. Pero para saber el volumen de almacenamiento para construir esta, trabajaré con otra escala. ¿Se fijan? Entonces acá tendré que hacer la topografía mucho más detallada, porque aquí mi parámetro, mi unidad es el metro cúbico. Entonces tengo que tener una información a una escala que me permita manejar el orden de magnitud del metro cúbico con total precisión. Ah, eso solamente lo puedo hacer con una topografía de primer nivel, quizás. Ya no es con la carta IGM, ya no es con una imagen satélite, puede ser con una imagen de un vuelo de dron, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, dependiendo del propósito, aquí yo trabajaré con una escala, no sé, con curvas de nivel cada 1 metro. ¿Por qué? Porque mi parámetro es el metro cúbico de agua. Pero imagínense que yo estoy ahora, pucha, estoy con mi presa de tierra y quiero determinar el vertedero, ¿no? Aquí ya tendré que utilizar topografía de primer nivel, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, las escalas que manejamos de los proyectos de investigación de empresas en la información espacial va a depender del propósito. Por ejemplo, las escalas de 1 en 250 para el área de estudio, escalas 1 en 1000 o 2500 para emplazamientos, para replanteos, 1 en 500 obviamente para cosas más a detalle. Ahora, el otro tema es hasta dónde debemos llegar, ¿eh? Con toda nuestra investigación. ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, si nosotros tenemos la presa, sabemos que el agua va a llegar aquí, bueno, sabemos que tenemos que ir desde el nivel más bajo del río hasta el coronamiento más un poco más. Por ejemplo, ¿hasta dónde tenemos que ir y qué tenemos que cubrir? Ahora lo vamos a ver. ¿Se ve la transparencia? ¿Aló? Sí, ingeniero, se ve la diapositiva. Por ejemplo, por lo menos lleven de la cresta del vertedero o de la presa más arriba, ¿no? Porque así van a tener que cubrir todo el área de inundación más el máximo nivel de la presa. No sé hasta dónde llegará.
Obras anexas. No se olviden que tienen que de repente, después del vertedero, tienen que conducir las aguas a una quebrada. Para conducir las aguas tienen que hacer un canal. Tienen que cubrir entonces con la topografía o con el vuelo de dron, lo que sea, el sitio de obras anexas. Los bancos de materiales. No se olviden que tengo que fabricar mi presa y por aquí están los bancos de materiales. Tendré que hacer una topografía del banco de material. ¿Por qué? Porque quiero saber el metro, hasta cuántos metros cúbicos dispongo. Pero por supuesto la escala de esa no va a ser al milímetro, sino para poder estimar el volumen en una unidad de metros cúbicos. Las zonas de muestreo. Si esto es mi eje, por ejemplo, yo quiero saber la litología de mi fundación. ¿A qué escala tengo que identificar estos puntos de muestreo? Ahí no es necesario al milímetro. Campamentos y oficinas. No se olviden que tengo que poner oficinas, tengo que poner el lugar donde van a manejar, van a hacer los mantenimientos, los equipos, donde la gente va a dormir, es decir, eso con qué escala tendré que hacer. Es otra diferente. Puntos importantes, los sondeos, estos. Los pozos de prueba, por ejemplo, para saber el banco de préstamo, a veces yo hago un pozo para conocer el perfil litológico de un banco de préstamo y en función al perfil litológico hacer una estimación. Y para ello hago un pozo de prueba. Zanjas o trincheras, es decir, si aquí está mi banco de préstamo, de repente hago una calicata aquí, un pozo de prueba, hago otro aquí y me da totalmente diferente. ¿Qué es lo mejor? A veces hacemos una zanja o un perfil. Primero para saber dónde están las estratigrafías y después definimos el volumen. Por ejemplo, los puntos de control para hacer el monitoreo de los asentamientos. Eso tiene que ver con primer nivel. Todo tiene que estar georreferenciado. Y como les digo, no es decir topografía de primer nivel para todo. No. Cada elemento tiene un objetivo y ese objetivo tiene una unidad básica. Curvas hipométricas, el metro cúbico o el metro cuadrado para lo que es área-volumen. Un vertedero, milímetros, porque tengo que diseñar para un caudal y entonces ahí cambia. El área, mi cuenca de aporte, bueno, ahí ya no necesito hacer topografía, utilizo cartas del IGM. Mi banco de préstamo, una topografía que me permita cuantificar hasta metro cúbico de material. Entonces, imagínense si después del vertedero tengo que calcular un canal de, no sé, 500 metros para devolverle el agua al río y no en el camino vaya generando erosión. El diseño de ese canal tiene que ser con topografía de primer nivel. Si mi cuenca es muy empinada, bueno, mis curvas de nivel tendrán que ser mucho más ceñidas. Si mi cuenca o el área de inundación es con baja pendiente, bueno, ahí tengo que hacer, porque no se olviden que 10 centímetros me puede inundar un montón de área. Entonces, siempre vean cuál es la unidad de trabajo que ustedes van a tener. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. El mismo concepto cuando entramos a la hidráulica y la hidrología. A ver, en la hidrología vamos a ir al revés. ¿Qué necesitamos saber? Lo básico de la hidrología. Vamos a borrar aquí y vamos a ir a... Perdón, voy a enchufar la máquina. Tenemos nuestra presa. Aquí está la presa. Tenemos nuestra área de inundación. ¿Ya? Bien.
Desde el punto de vista de la hidrología, a ver, ¿qué tipo de investigación necesitamos? Vamos. Las precipitaciones que se dan en el lugar, ingeniero. Ese es un dato. Tenemos dos cosas. El potencial, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a satisfacer una demanda, etcétera, y queremos saber cuál es el potencial de nuestra cuenca. Y para eso, como ustedes dicen, para el potencial, ¿qué necesito? ¿Qué orden de magnitud? El metro cúbico. Y para ello, hidrología, ¿qué necesito para el potencial? Necesito trabajar con eventos, necesito trabajar con información horaria, necesito trabajar con información diaria, con información mensual o con información anual. A ver, si yo quiero saber el potencial de mi cuenca. Si no tengo mucha información, bueno, no voy a... Lo ideal sería que tenga diaria, mensual, anual, ¿sí? Con esto podría ser una buena simulación para conocer el potencial de mi cuenca. Pero si no tengo diaria, bueno, puedo vivir con la mensual. ¿Eh? Hasta en algún caso puedo vivir con la anual. ¿Por qué? Porque el potencial yo voy a analizar en función de mi vida útil. Si mi presa es para 100 años, bueno, voy a hacer un cálculo cuál es el potencial. Pero, por ejemplo, para calcular el potencial de aporte de mi cuenca, no me voy a ir a analizar cada uno de los eventos y hetogramas, etcétera, ¿no? No voy a trabajar ni con información horaria y lo más probable inclusive es que no trabaje con información diaria. Si tengo mensual, anual, y es suficiente desde el punto de vista hidrológico. Sin embargo, también me interesa la seguridad de la presa. Y para la seguridad de la presa, yo sé que tengo que poner un vertedero. Y para que no se caiga mi presa y el vertedero, etcétera, tengo que asociar a un periodo de retorno. ¿Se fijan? Esto se llama seguridad. Esto es el potencial. Por términos de seguridad necesito un periodo de retorno. Y ahí no tiene... Yo puedo elegir 300 años. ¿Eh? Entonces, ¿qué tipo de información necesito? Ahí tengo que trabajar con información horaria, ¿no? Porque para esto voy a tener que trabajar intensidad, duración y frecuencia. Puedo inferir, pero necesito un mínimo a nivel diario o horario, ¿no? Porque son eventos que tengo que analizar. ¿Se fijan? Es otro orden de magnitud con respecto al propósito. Aquí es que no le falle durante la vida útil todos los años la entrega de agua, el potencial. Y aquí que mi presa permanezca segura, que sea capaz de absorber lo que va a suceder cuando esté totalmente llena, y ahí digo 300 años, aunque sea, mi vertedero. Otra cosa es el análisis, cuántas veces, cuál es la probabilidad de que se presente en mi presa durante su vida útil de 100 años mis eventos de 300 años. ¿Se fijan? También aquí es otra dimensión. ¿Qué interesa? Vamos a ir a... Entonces, un tema es la disponibilidad, lo que les he dicho. Cuando hacen el balance hídrico en el fondo, ¿no? Cuando hacemos el potencial de una cuenca, esto es ingreso menos salida igual delta de volumen. Ahí podemos trabajar
Ya hemos dicho, precipitaciones a nivel mensual o diario, etcétera. La evaporación también, periodos de retorno para seguridad y demás. Pero no se olviden que también en este estudio está transporte de sedimentos, es decir, los caudales sólidos. El tema de aguas subterráneas. Las tasas anuales de sedimentación para calcular el volumen muerto, lo que hemos hablado hace un momento. Caudales de diseño, periodos de retorno para la capacidad del vertedero, para desviar un río, para las ataquillas de protección. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, después viene la... Entonces, estas son las cosas que quiero que analicemos la siguiente clase. Me van a hacer recuerdo ataquillas de protección y el tiempo de construcción. Eso es parte de la investigación. Y por supuesto, así como ustedes aquí llevan a alguien que maneje SIG, sensores remoto y les produzca unos bonitos mapas, aquí informes hidrológicos que les dé unas bonitas curvas de intensidad, duración y frecuencia, transporte de sedimentos y demás. Siempre los productos. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Perdón, una consulta. Sí. ¿La lluvia o la precipitación que cae sobre la presa es de influencia para el análisis perdón, para la parte de la presión de poros o la infiltración? ¿O es que no es considerado? Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan? Voy a entrar a compartir. Aquí estoy definiendo el eje de mi presa, ¿sí? ¿Se ve, no? El jamboard. Sí, ingeniero. Cuando hacemos hidrología, hacemos desde aquí, incluido la zona de, esta es la zona de inundación y esta es la cuenca de aporte. ¿Sí? Esa era tu pregunta, ¿sí? Sí, la precipitación sobre la presa. Ahora, cuando hagamos la cuenca de aporte es desde el eje de la presa. Por lo tanto, si tu cuenca de aporte es así de larga, también la precipitación sobre todo esto, ojo, eso es lo que vamos a analizar. Porque para nosotros todavía no existe esto, ¿sí? Cuando hagamos el potencial es hasta el eje de la presa. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Preguntas? Bien, dejamos ahí y nos vemos el viernes.